series de tiempo de los últimos 20, 25 años. Y esa es la idea. O sea, los 14 últimos años de la administración de Morales fueron desastrosas en términos del manejo de el dinero y los ingresos del gas. O sea, hubo mucho despilfarro y básicamente se comprobó eso. Y ahora la crisis que estamos viviendo también es una muestra. Pero hay problemas que son mucho más anteriores, y esos problemas que son anteriores, que se llama, derivan de otros años, de otras décadas. No se le puede cargar al gobierno de Morales de todos los problemas. O sea, no puedo decir yo que el estado de la salud es producto de Evo Morales. Eso no es cierto. El estado de la salud es producto de 1825 para adelante. Ahora, que el gobierno de Morales no haya, ¿qué se llama?, hecho un esfuerzo en bonanza para poder, de alguna manera, mejorar el sistema de salud, es también la parte de culpa que tiene la administración de Morales desde un punto de vista de la investigación y de la evidencia. ¿Ok? Con eso yo no quiero decirles que, bueno, yo estoy en contra del MAS, o estoy a favor de la Janine, o estoy a favor de Mesa. Estoy viendo las cosas como investigador. Y lamentablemente dentro de la economía, algo que realmente molesta es el nivel de corrupción. En un año de un gobierno de transición, en un tema tan sensible que son respiradores, se evidenció corrupción en esta compra. Algo impensable. O sea, la gente está muriendo por no tener respirador. Gente de este gobierno de transición compra un respirador y de paso lucra con eso. Esas cosas no se hacen. Desde el punto de vista de la economía, la corrupción es un freno al desarrollo. Y también ha habido corrupción en la administración de Morales. Lo que yo les quiero decir acá es que el desarrollo como variable es una colección del comportamiento de las variables. Es una colección de la tendencia que sufren los indicadores. No se justifica, o sea, no porque haya habido corrupción agigantada en el gobierno de Morales, se justifique la corrupción en la administración de Yanine Áñez. O sea, ambas son tan nocivas para el crecimiento y para el desarrollo del país, porque frenan a través del desvío de recursos las futuras inversiones en otras actividades importantes. Entonces, no quiero justificar. Entonces, es una de las cosas. Entonces, el ejercicio que hemos hecho hoy es análisis de series. ¿Y por qué empiezo con este ejercicio? Este ejercicio es sumamente importante para ver dónde estamos desde el punto de vista de la evidencia empírica y cuáles son los problemas que tiene el país per se. Entonces, ese es el tema central. Entonces, aquí básicamente lo que toca es tratar de analizar a la luz de los indicadores que estamos viendo. Entonces, voy a tratar de cerrar mi presentación con básicamente esta parte de comentarios. El tema de lo social. Una de las cosas que hemos visto es que muchos indicadores han mejorado en bonanza. Pero vean la fragilidad, o sea, no hemos utilizado esos 14 los 14 años de bonanza
nos hubieran permitido acelerar el desarrollo a 200 kilómetros por hora. Ese es el concepto que yo quiero que se graben ustedes como economistas, porque mi análisis es de economista. Estamos manejando un Ferrari porque la bonanza nos ha dado para manejar un Ferrari y deberíamos impulsar la economía a más de 200 kilómetros por hora. Es decir, los avances de la bonanza, etcétera, deberían ser superiores a los registrados en esos 14 años. Sin embargo, todos los avances que se han registrado en la era de Morales han sido tibios, han sido políticos, han sido populistas. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que con un Ferrari estábamos yendo a 80 kilómetros por hora, no a 200. Entonces, se perdió la oportunidad histórica para que en bonanza haya mayor reducción de pobreza, mayor mejora en salud, mayor mejoras en educación, aumento de esperanza de vida, mayor distribución del ingreso. Así quiero que lo vean como economistas, chicos. Yo no soy, la persona que voy a agarrar y voy a decir, no, el gobierno del MAS lo ha hecho re bien. Yo eso como economista no lo puedo decir. Puedo decir, han habido avances en la disminución de la pobreza extrema, maravilloso en la era de Morales. Pero lo otro es que el análisis más profundo es que si se hubiera hecho mejor, la disminución de esos indicadores hubiera sido mayor. Pero lamentablemente no fue así. Entonces ustedes tienen que ser objetivos. No es que me cae mal la Yanine, me cae mal el Evo, no. El manejo de la pandemia de Yanine Áñez ha sido espectacular los primeros 2 meses. Hoy día ya no pienso igual, porque en términos de indicadores económicos no lo han hecho tan bien. Y se han presentado en menos de un año de gestión transitoria problemas relacionados con el rezago al desarrollo, que es la corrupción. Entonces no es porque me caiga mal o bien la Yanine que voy a decir esto. También no es que me caiga bien o mal Evo Morales lo ha hecho de esta manera. Igual puedo hablar del GONI, etcétera. Entonces, lo que quiero que queden ustedes como economistas es en el agregado. Las malas administraciones gubernamentales, varias, llámese Jaime Paz, llámese GONI, llámese Evo, llámese Banzer, llámese Tuto, llámese Yanine Áñez, etcétera, la mala calidad de la administración, la ineficiencia en la administración gubernamental dan como resultado en el agregado bajo desarrollo. Ese es el concepto que quiero que se lleven ustedes. Entonces, el desarrollo es un concepto global. Ustedes tienen como economistas que decir, lo han hecho menos que regular, todos, menos que regular. Y consecuentemente no esperen avances superiores en términos de pobreza. En términos de desempleo, y básicamente la figura aquí les está mostrando esta caída, ha caído el desempleo, se ha generado empleo, ¿ya? Y al 2015 ha habido un aumento, vean la curva, nacional es esto, y sube. Pero cuando estamos hablando que estamos en Corona Times, entonces este ascenso del desempleo a nivel nacional va a caer aquí. A nivel urbano, sigue la tendencia también, va a caer ahí. Porque el coronavirus está mostrando que muchas actividades que son informales de generación de ingresos diarios no se las va a poder realizar normalmente. Y lo estamos viendo en nuestros primos, en nuestros tíos,
en nuestros hermanos que tienen negocios diarios. No nos los están contando, no nos lo están charlando. Mi casera de la esquina, por ejemplo, que me vende jugo, o mi hamburguesero de carrito que le compraba antes al salir de las clases, la hamburguesa de carrito no está más ahí. Está dejando de percibir ese gasto que hago en la compra de un bien. La hamburguesa de carrito todas las noches. Consecuentemente, su nivel de ingreso ha bajado y seguramente él tiene obligaciones con terceros. Tiene que pagar su alquiler, tiene que pagarnos el centaje, tiene que pagar el colegio de sus chicos, de sus niños, transporte, muchas cosas. Y entonces está dejando de percibir. La señora que nos vende jugo en la esquina de la Universidad de Naranja, o sea, está dejando de percibir ese ingreso diario. La vendedora, la frutera, la vendedora de la Rodríguez que le provee naranja a esa señora, también está dejando de percibir un ingreso diario. Consecuentemente, y muchas empresas, eso es a nivel microeconómico, del tema del umbral informal, pero a nivel macroeconómico o mesoeconómico, en el caso de las empresas, muchas empresas están despidiendo. Muchas empresas están dando vacaciones sin retorno a sus empleados. Están dejando de trabajar y están disminuyendo la planilla. Entonces el desempleo, si tendió a reducirse significativamente después del coronavirus, está para aumentarse. La pobreza, vean la incidencia de la pobreza nacional. Este es el tren de la pobreza. Pero va a caer ahí. ¿Por qué? Porque al no generar ingresos diarios, hay una alta probabilidad que la persona que salió de la pobreza en bonanza, hay una probabilidad alta que vuelva a ingresar al umbral, a la bolsa de pobres. Entonces es algo que hay que considerar. Entonces, si bien la bonanza permitió reducir la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en las áreas urbano y rural, esa situación va a cambiar, porque la pobreza es un concepto dinámico. Hoy te doy una transferencia condicionada, sin embargo, después de darte la transferencia condicionada, pueda que tú entres de nuevo en un shock de ingresos, no percibas ese ingreso y consecuentemente va a bajar tu nivel de generación de ingreso. En el tema de desigualdad, ¿se ha incrementado la desigualdad en pandemia? Se ha incrementado. Los avances en desigualdad que se han hecho en bonanza en este nuevo escenario han cambiado. Van a empeorar o van a volver a su situación, a su nivel original. Si ha habido avances por transferencias, ha habido mayor equidad, los indicadores de inequidad van a cambiar. Entonces, la pobreza también, según necesidades básicas insatisfechas, mejoró, pero ahora podemos decir que pueda que empeore. Entonces, este análisis de tendencia que he presentado es un ejercicio bien importante. No solamente es hacer análisis de datos. Yo los quería primero contextualizar. Estamos hablando de desarrollo. Pero yo quiero que pisen tierra al ver qué economía tenemos, cuáles son las características y cuáles son las series que explican desarrollo y subdesarrollo. Y si ustedes miran, desde la primera clase hemos visto variables relacionadas con exportaciones, con el patrón de desarrollo a partir de materias primas, hemos visto temas de indicadores financieros, ahora estamos viendo desempleo, pobreza. El analizar esas series nos permiten a nosotros como economistas tener una idea clara del análisis. Pero mi recomendación también es de no hacer toda la vida diagnósticos. Y eso es lo que les quiero mostrar en la siguiente parte del análisis que hemos hecho. Ahora es momento de identificar problemáticas. Y esas problemáticas básicamente están vinculadas al tema de riesgos.
Y los riesgos pueden ser externos o internos a la economía. Y hemos dicho que estamos bien, pero vamos mal, y el riesgo externo es que los precios de la energía sean persistentemente bajos. Con el coronavirus, etcétera, se ha desacelerado la economía. China y otras economías grandes con las que nosotros comerciamos, como el Brasil. Nuestro gas va a el centro industrial de Sao Paulo para abaratar los costos de producción. Hay un aumento de la prima de riesgo país y apreciación del dólar norteamericano. Eso influye básicamente en nuestras exportaciones. El COVID-19 es un riesgo externo y el aumento al no tener recursos, estar en una fase recesiva del ciclo económico para cumplir con las obligaciones. En los riesgos de la sequía en el tema de la agriajuste. Y un riesgo interno también es el coronavirus, la deuda interna. Entonces, cuando ustedes analizan series, identifican riesgos, tratan de establecer qué probabilidad de ocurrencia existe. Si los precios son bajos de la energía, vamos a obtener menos ingresos. ¿Qué toca? Ajuste fiscal. Y eso es lo siguiente: probabilidad de ocurrencia y respuesta recomendada. La recomendación de política pública. Ajuste fiscal y flexibilidad cambiaria. Mejorar el clima de negocios para otros emprendimientos que me den de comer. Promover la inversión privada y la diversificación. Desaceleración de la economía china y otras economías emergentes. Aprovechar los colchones para ajustar gradualmente la política fiscal y monetaria. Aumento del riesgo país y apreciación del dólar. Flexibilidad cambiaria gradual. Fortalecer políticas, supervisión financiera cercana. En los riesgos internos, distorsiones del sistema financiero, ver el tema de créditos, reservas y gas natural. Sí. Ya no se le ve su presentación. Ok. Espérenme un segundito, por favor. ¿Escuchan, cierto? Sí, licenciado, pero hay momentos en que se les corta. Sí, ese es un tema o sea, siempre vamos a estar en este horario. Por eso mi recomendación era pasar clases mañana, porque es un horario donde todo el mundo está yendo al trabajo, está en otras cosas y no está en la red. Sin embargo, en la noche, todo el mundo está colgado, viendo Facebook, etcétera, y las clases entorpecer por eso, digamos. Entonces, que
Es algo que lo tienen que considerar. Ok. Entonces, ¿me escuchan ahora, cierto? ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Sin presentación, porque no hay manera de poderla subir de nuevo. No sé qué pasa que me bloquea el tema de compartir. Entonces, análisis es, de todas formas, esta presentación la van a tener, o sea, no se preocupen, se los voy a compartir. De todas maneras, el análisis es el siguiente: análisis de tendencia, riesgos, recomendaciones de política pública. Entonces, es que nosotros el análisis vemos básicamente los problemas que enfrenta la economía. Es importante tratar de identificar las soluciones. La solución que básicamente un país puede reaccionar. Espérenme un segundito, por favor. Ok, ahora les voy a mostrar mi presentación. Confirman si es que la ven, por favor. ¿Ven mi presentación? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces les decía que los riesgos internos y los riesgos externos tratan de ver probabilidad de ocurrencia y respuesta recomendada, que es la prescripción de políticas públicas. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en la producción de reservas de gas natural, la producción está cayendo, los precios están bajos, reservas están complicadas. Entonces, es un tema de mejorar los incentivos a la inversión privada y al sector para actuar proactivamente. Por ejemplo, en el tema de la negociación del contrato de negociación con el Brasil. Ahí tenemos algunas perspectivas de economía y vean, el crecimiento va a caer, inversión va a caer, balance del sector público no financiero va a incrementar el déficit, la deuda va a aumentar, el balance en cuenta corriente va a ser deficitario y las reservas van a caer. Entonces, todos estos valores, crecimiento cae luego del coronavirus, la inversión cae, el balance del público no financiero en déficit, la deuda aumenta, el balance en cuenta corriente cae, déficit, y las reservas van a caer. Entonces, eso es lo que nos permite ver las series en el tema del desarrollo. Ahora, ¿qué tenemos también aquí? Los sectores que no generan empleo son hidrocarburos y minería. Los intensivos en empleo, agroindustria, manufactura, turismo. Sin embargo, nosotros nos concentramos en este tema, hidrocarburos y minería. Entonces, como economistas, tenemos que predecir que básicamente es momento de cambiar el patrón de desarrollo del país. Es tiempo de establecer el nuevo modelo.
y gane el Chi, la Yanine, gane el Mesa, gane el Arce. Otra cosa va a ser con guitarra. Otra cosa es que van a administrar recursos de Bolivia en pobreza, no en bonanza, en la bonanza de 14 últimos años. O sea, porque los últimos 14 años se ha tenido muchos ingresos y es básicamente empiezas a comprar una cosa, es cuando tienes harto sueldo y para que tus hijos estén felices contigo les compras todo. Les compras tenis Nike o Reeboks o Under Armour, les compras una buena laptop, les compras todo y tú estás felices. Te quiero, papá. Pero cuando tú no tienes ingresos y estás administrando en pobreza, ahí realmente se ve la eficiencia de la administración gubernamental. Aquí tenemos algunos indicadores de desigualdad que van a cambiar y básicamente este es el tema. Cambia este sector hacia otros sectores, agroindustria, manufactura, turismo, eso va a determinar el desarrollo de Bolivia. Eso va a determinar el desarrollo del país, el cambio en el patrón del desarrollo. Agroindustria, manufactura, agricultura, de la agricultura tradicional, saltar a la agroindustria. Del precio y el contrabando, saltar a la elaboración de manufactura, al turismo, etcétera. Entonces, es decir, buscar otros sectores potencialmente importantes. Pero también hay otras cosas que es muy importante ver en el tema de la agenda económica de corto plazo, recuperar la institucionalidad política y económica, mejorar el clima de negocios, promover acuerdos comerciales y llegada de flujos de inversión, invertir en capital humano, invertir en infraestructura. Básicamente, esa es la nueva agenda con el análisis que hemos hecho. Y vemos aquí, por ejemplo, el tema que da la incertidumbre electoral. Espérenme un segundito, por favor, no aparece mi... Ok. Entonces, otra de las cosas también que está vinculada a, al análisis que estamos haciendo, básicamente elecciones están generando incertidumbre en el área económica. No sabemos específicamente qué es lo que va a pasar después de las elecciones, va a haber un proceso de ajuste. No sabemos si el MAS va a reaccionar de los resultados. No sabemos qué va a pasar adelante. Bueno, que esperamos, básicamente, es que sí se dé más sentido para la población. Entonces existe todavía una agenda más, una agenda de diferentes factores difíciles de resolver.
Ya, el último tema a explicar es básicamente el tema de la incertidumbre. Y la incertidumbre básicamente está en que no sabemos qué es lo que va a pasar después de las elecciones con la siguiente administración gubernamental. Lo que está claro, chicos, es que suba quien suba, va a encontrar una administración sin dinero, fase recesiva del ciclo económico, un tipo de cambio por resolver. Todavía el COVID va a estar presente, restricción de recursos, aumento de la deuda. Entonces son todos esos elementos que la siguiente administración gubernamental debe resolver. Metodología, análisis de series. Hemos analizado 20, 25 años de datos. Evaluación de las tendencias, identificación de los riesgos, probabilidad de y recomendación de política pública. Este bagaje de variables que hemos analizado nos permiten tener juicios de valor para analizar el nivel o el grado de desarrollo de la economía nacional. Preguntas. Varios. Adelante, por favor. Adelante, chicos, por favor, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas noches, doctor. Bueno, doctor, yo quería opinar referente a lo que nos está hablando usted, referente a lo que se van a venir. Bueno, el gobierno que entre, sea quien entre, como usted nos dice, la va a tener difícil, ¿no? Porque, como sabemos, esta crisis del coronavirus, que efectivamente a nivel mundial ha generado que el país no tenga los ingresos que ha tenido por venta del gas, por ejemplo, ¿no, licenciado? También en su momento las cotizaciones de los minerales como ser el oro y demás han bajado, ¿no? Entonces el gobierno que entre, como usted decía, doctor, la va a tener difícil. Además de que, doctor, yo le veo de que no va a haber una gobernabilidad, ¿no? Porque ahora mismo yo veo que el país está fraccionado en dos o está dividido en dos. Uno que son los de la derecha, se podría decir, y los otros que son los de la izquierda, los del MAS que todavía no se dan por muertos o derrotados, ¿no? Entonces, sea el gobierno que entre, a lo que yo veo, doctor, es que si, digamos, entran los de la derecha, los seguidores del MAS no lo van a dejar gobernar. Y si entra el partido de izquierda, como será el MAS, obviamente también yo veo que los partidos, o en este caso los que han luchado por la democracia, más denominados como los pititas, ¿no? Así los dicen, en su caso tal vez también no dejen gobernar al partido del MAS, ¿no? Entonces, se crea una incertidumbre grande, ¿no, doctor? En lo que qué vaya a pasar con el país, ¿no? Esperemos que estos solo sean, que solo se vean así, que no se vuelvan en realidad, porque si pasara esto de la ingobernabilidad, yo creo que tal vez podríamos llegar a una guerra civil, ¿no? Que nadie quisiera, doctor. Entonces, lo ideal sería que el partido que gane, o sea reconocido legítimamente y lo dejen gobernar, ¿no? Ya que ahorita nuestro país está necesita, digamos, un líder, sea cual sea, el que aplique políticas económicas adecuadas para salir de este fondo que estamos, ¿no? Doctor, eso sería. Gracias. Sí, doctor, me ha llamado mucho la atención el hecho de, no sé si el doctor siga acá en la reunión, creo que. Se ha salido. Gracias, bueno, esperar. Madurado tu idea.
Gracias. Disculpen, chicos, se me cayó el sistema. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, Juan Carlos, estaba haciendo algo más resumido, se vuelva a caer. A esta hora realmente el tráfico es gigante. Adelante, Juan Sí, doctor. Carlos. Bueno, en resumido, doctor, lo que le decía es que ojalá que no exista una ingobernabilidad en el país, ¿no? Como le decías, si es que gana el MAS, puede ser que la derecha no lo deje gobernar, como ser los pititas. Y si ganan los de la derecha, los de la izquierda, los socialismos, no les dejen gobernar. Entonces, la idea no es esa, ¿no, doctor? Sino que el partido que vaya a ganar se respete, ¿no? Su victoria y lo dejen gobernar para que la persona que gane aplique o pueda gobernar y aplicar políticas económicas que sean adecuadas para el país en estos momentos de crisis y pandemia que estamos, ¿no? Necesitamos de estar unidos y de no estar peleados ni enfrentados, ¿no? Eso también ha cocinado el gobierno del MAS, ¿no, licenciado? Dividirnos entre... ¿Cuál es el riesgo? O sea, Juan Carlos, tú dices una cosa muy importante. O sea, ¿cuál es el riesgo de ver visión polarizada? O sea, tú eres del MAS, yo soy de la derecha, o yo soy de Jaime Paz Zamora, del MIR, y tú eres de, no sé, pues del MNR. Exacto. Esa visión polarizada de izquierda a derecha, lo único que trae es rezago de rollo. Una de las cosas que tienen que ver nosotros debemos entrar en esa área de la misma. En realidad, el bienestar superior a las posiciones de izquierda o derecha es el desarrollo. Entonces, esa es otra cosa que se tiene que sentar precedente, porque básicamente 11 días que afines al MAS han bloqueado han generado perjuicio. En octubre, después de las elecciones, los pititas, que eran básicamente los que estaban en desacuerdo con las elecciones, igual han bloqueado, etcétera, también han generado perjuicio. Ambos. Entonces, sí, doctor. Aquí el que pierde esas posiciones de izquierda, de derecha extremas es el país. No pierde la gente más, no pierde la gente de la derecha, etcétera. Perdemos todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que convencernos en decir, o sea, ahorita ustedes pueden decir el mejor presidente de Bolivia es Evo Morales. Yo puedo decir Víctor Paz Estenssoro. No sé, un amigo puede decir fue Ismael Montes en el 1900. No se trata de ver quién, sino qué presidente hizo mayores avances en indicadores palpables en términos de pobreza, igualdad, educación, salud, etcétera. Ese es el verdadero tema del país económico, sin accionamiento, sin querer que yo básicamente va a gustar más el color dorado, gustar más el azul del MAS, o el color verde del año. Eso no interesa. Nosotros estamos haciendo un análisis acerca del desarrollo del país y estamos viendo visiones polarizadas, políticas y mucho daño del país y nos ha rezagado en términos de desarrollo. ¿Alguien más quiere comentar acerca de lo que acabo de mencionar? Con esto habíamos terminado esta primera introductoria. Yo les voy a pasar mi presentación. Sí, doctor. ¿Alguien más? Justamente. Sí, doctor. Josué, No sé si me Josué escucha. Primero, luego Erika Rojas, por favor. Sí, licenciado. Listo.
Gracias, Vicente. Entonces, algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha agradado ha sido el poder considerar que el estado de la salud en Bolivia, de la infraestructura y toda la atención en salud, no solo es resultado de la administración Morales, ¿no? Sino ese es resultado de los últimos 195 años de la política que se ha implementado en nuestro país. Entonces, hemos visto estas décadas una política totalmente asistencialista, que en lugar de enseñarles a pescar, hemos empezado a darles pescado a las personas, y cuando al gobierno ya se les está acabando los ingresos, se les está acabando los pescados, estamos en una condición donde realmente nos preguntamos qué realmente podemos hacer cuando el colchón fiscal del Estado realmente está reducido. Entonces, mi pregunta va, si es que podemos considerar a la estructura política de nuestro país como un obstáculo para el desarrollo económico de nuestra nación. No sé si se lo podría ver de esa manera. Totalmente de acuerdo, Josué. Mira, o sea, hay muchos problemas. El problema de la educación. O sea, hemos entendido, hemos empezado a analizar en economía política la superestructura y la estructura. Y dentro de la estructura hay problemas estructurales que tiene el país, que viene desde el punto de vista histórico. Por eso les digo que como economistas tienen que conocer la económica. Es importante para el tema del desarrollo. Entonces aquí básicamente la pobreza no viene desde Evo Morales, desde el 2006. La desigualdad tampoco, sino viene desde la colonia, la discriminación, racismo, pobreza, etc. Dos problemas hay acá. Son problemas antiguos, muchas administraciones gubernamentales no los han resuelto. Ese es un central que tenemos que tener en mente los economistas. El segundo problema es que en los 14 años de bonanza se perdió la oportunidad económica histórica de poder mejorar esos problemas. Y tú, Josué, lo has dicho bien. Y mi ejemplo del Ferrari es ese. La bonanza nos ha dado que no nos compremos una Tesla, sino nos compremos un Ferrari. Entonces, Ferrari nos hubiera dado, utilizando bien los recursos de la bonanza, correr a 200 kilómetros por hora, mejorar los indicadores del desarrollo. Pero con un Ferrari nos hemos acostumbrado a correr a 80 kilómetros por hora. Es decir, que los avances en términos de desarrollo han sido tibios, pero muy publicitados. Entonces se pierde oportunidad histórica. Entonces, eso hay que saber. Yo no estoy de acuerdo en que la gente dice si hubiera mejorado el sistema en salud, si es que Evo Morales él tiene la culpa de todos los problemas en salud. En parte, digo yo. Porque desde 1825 no se ha hecho nada. El ejercicio que pueden hacer ustedes como economistas, vean el porcentaje del presupuesto del Tesoro General de la Nación destinado a salud, destinado a educación. Destinado a la salud no pasaba el 5% del total del presupuesto. Verifíquenlo ustedes en las cuentas fiscales. En la era de Morales, por ejemplo, no pasaba el 8% del presupuesto del total del Tesoro General de la Nación. Sin embargo, daba al Ministerio de Comunicación el 20% total del presupuesto. ¿Por qué? Porque quería publicitar su imagen. Ministerio de Gobierno, 20% del presupuesto en 10 años. Salud, por ciento. Educación, entre 1,5 y 3%. Entonces ustedes, sin ser políticos, pueden decir, ¿cómo es posible el país que se decía para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, destine tan poco dinero del presupuesto al área social? Eso es lo primero que ustedes tienen que preguntar, pero no me crean a mí. Vean las estadísticas del clasificador presupuesto de todos los años del Ministerio de Economía. Salud y educación, poco presupuesto.
Para la imagen del presidente, Ministerio de Comunicación, 20% en promedio. Ministerio de Gobierno, 20%. Ministerio de la Presidencia, 22%. Ministerios que básicamente no estaban en nada. Entonces, cuando vemos en términos de desarrollo, dimos calidad, gasto están en gastos, la calidad del gasto. Si yo recibo mi sueldo y me voy a hacer viernes, gasto en cerveza y whisky, no es un do de calidad. Pero si yo recibo mi sueldo y gasto en la educación de mis hijos, gasto en hacer un fondo para la universidad o en un viaje para que vayan a aprender inglés o mandarín a China, estoy haciendo un gasto. Y lo mismo ha pasado con el presupuesto general de la nación. Erika, ¿querías comentar algo? Erika Rojas. Sí, licenciado. Bueno, quería comentar acerca de lo que usted hablaba, ¿no? Dos cosas fundamentales que usted habló era la mala asignación de recursos y la falta de priorización en los sectores sociales, como usted mencionaba, ¿no? Que no habían muchos recursos o no habían priorizado en la educación y en los hospitales, sino más en canchas de fútbol, como usted decía. Una conclusión que puedo dar, o bueno, que puedo ver en Bolivia es que nosotros como país somos altamente vulnerables a los shocks externos, como como ahora usted mencionaba, ¿no? Brasil ya no está adquiriendo o comprando la misma cantidad de gas que compraba antes, y eso que ahora el petróleo ha disminuido los precios internacionalmente, entonces que nosotros nos volvamos dependientes de sectores externos o bueno, de lo internacional, y eso es lo que he podido entender, licenciado. Y una de mis preguntas era acerca de los bonos. Usted hablaba la anterior hablaba acerca de que los bonos no eran tan buenos, y esa era mi pregunta, digamos, si realmente estos bonos que están y lo que la presidenta está dando realmente ayudan al crecimiento de Bolivia o solo nos están perjudicando. Gracias. También Víctor Vladimir Marca dice, en los años de bonanza, con el fin de reducir la pobreza, se destinó recursos a la otorgación de bonos, pero ahora la gente se va a bloquear por un bono arriesgado de vida. Estos bonos generaron dependencia de la población. Tenemos que ir al concepto del bono. El bono es entendido desde el punto de vista económico como una transferencia condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque transferir el bono espero modificar una situación económica. Por ejemplo, bono Juancito Pinto. Transfiere recursos a los niños porque la condición de eso es que permanezcan y vuelvan al año al colegio. Por eso se dice transferencia condicionada. Ese es un primer elemento, desde el punto de vista conceptual. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es cuando tú estás dispuesto a darnos como economía. Cuando tienes recursos para hacerlo, es decir, en bonanza. El tercer elemento es, no puedes, y eso te dice la política pública, no puedes dar bonos en el largo plazo, porque estamos estudiando economía. Economía es básicamente la ciencia que estudia la administración de recursos. Administramos en la escasez. Entonces tú no puedes dar bonos indefinidamente. Entonces, en el corto plazo, sí, como medida de distribución de recursos, como medida de, o sea, tú ingresos y a los que menos tienes, les das eso. Es una buena medida de transferencias y distribución de recursos. Pero solamente lo tienes que en el corto. En el largo plazo puedes hacerlo porque tus recursos te tocan. El otro elemento es que acostumbras a la gente a recibir bonos. Les he dicho, la mejor política de lucha contra la pobreza es no darle pescado al pobre, sino enseñarle a pescar. Porque hay pescado, todo se va a acostumbrar a recibir todo el tiempo el pescado
y va a dejar de trabajar y va a dejar de ser productivo. Entonces, en bonanza sí podíamos distribuir recursos. Ahora que no tenemos recursos por efecto de la caída de los precios internacionales, la desaceleración de la economía, la poca venta de gas, etcétera, 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 la única forma de seguir dando bonos es ahorrando o mudándonos. Ese es el camino que estamos siguiendo. A la larga es un boomerang negativo para la economía. Nos va a caer en nuestra cara porque vamos a tener que pagar deudas sin ingreso y vamos a hacer desaparecer nuestros ahorros. Entonces es una mala política en el largo plazo. Y lo otro es el efecto de por ejemplo, las marchas de ayer, antes de ayer, de los padres de familia, están yendo para que se les dé del desayuno escolar, el desayuno escolar que se les dé a los padres de familia, porque dicen que no se les ha dado toda esta pandemia, todo eso. Pero aquí hay un tema central que se llama Rule of Law, cumplimiento de la ley. El Rule of Law forma parte del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley implica que las instituciones deben funcionar, no de presión. Y obviamente, o sea, yo como alcaldía no puedo agarrar de la partida de desayuno escolar y dárselo directamente a los padres. Hay una ley específica que dice cuál es el destino de los ingresos en tema de desayuno escolar. Y si es que quieres darles a los padres directamente en especie o lo que sea, tienes que cambiar la ley. Y eso no es ahorita. Entonces la gente que se acostumbra al rentismo, porque la palabra económica de esto se llama rentismo, se va a acostumbrar a hacer eso y a presionar. Cuando la torta era grande, todos iban y se cortaban un pedazo de torta, pues, y recibían ingresos de eso, alcaldías, municipales. Ha habido mejoras en la universidad por IDH, nuevos asientos, infraestructura, data display en las aulas, etcétera, IDH. Pero como la torta se está haciendo más chiquita, el pedazo que te va a tocar es más pequeño. Entonces ese es un riesgo que va a generar inestabilidad en el largo plazo por hacer que una medida sea de recibir dinero por izquierda. Entiendo que son, pero debemos generar y debemos dar otros mensajes desde el punto de vista económico, más aún que ahora no tenemos ingreso. Ok. Listo, chicos. Licenciado. Sí. Licenciado, hablando sobre lo del desayuno escolar, sí, es un buen punto el que toca, pero también hay que ver el otro lado. O sea, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, la última noticia que se escucha es que el presupuesto que pedían para el desayuno escolar era de 10 bolivianos por niño aproximadamente, pero el desayuno escolar que se les daba a los niños, pues prácticamente equivalía a unos 2 bolivianos exagerados. Entonces, no se confía mucho en nuestras autoridades, ya que ese dinero lo pueden gastar o se lo pueden agastar, por así decirlo. Entonces va a ser un mal uso de ese dinero. Entonces, por eso yo creo que los papás, al menos en la Ciudad del Alto y bueno, en la Ciudad de La Paz también, están pidiendo eso, por lo menos que se les den especies. Claro, va a tener sus riesgos, pero por lo menos van a recibir algo a que luego digan ese dinero no hay. Porque, como ha pasado con los aspiradores, hasta ahora nos responden, no hay indicio de dónde está ese dinero. Entonces, temen a que pase lo mismo con el dinero del desayuno escolar. Está bien, Roger, pero nos olvidamos también de la institucionalidad. Nos olvidamos de lo que tú dices. Es un desayuno de 2 bolivianos, debería ser de 10. Aquí es un tema de accountability, rendición de cuentas. Tiene que haber una institución.
que diga efectivamente que tú le estás dando yogur, plano, cereal al niño, sino, entonces ahí también es la institución que maneja los recursos. Entonces, es de ambos lados el problema, como lo has mencionado. Entonces, es más complejo el problema. Y en economía, por ejemplo, institutions matters. Esos dice Acemoglu, que las instituciones importan y las instituciones están vinculadas con el crecimiento. Tenemos instituciones que manejan mal los recursos, etcétera, son instituciones que no funcionan y deben haber otras instancias para hacer rendiciones. Y como tú dices, va a desaparecer, hay que los paga desde el punto de Robin, hay que los ricos para los pobres, y eso está bien, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista económico el tema es más complejo. No, yo estoy de acuerdo también, o sea, es una barbaridad que engañes a un niño dándole un desayuno que lo va a desnutrir más de 2 a darle un desayuno de 10, efectivamente. Pero ¿dónde está una instancia que verifique, pruebe real que sea eso? Entonces ahí básicamente hay un problema de instituciones, hay un problema de no rendición de cuentas, hay un problema de vulnerabilidad de derechos. Entonces el tema es más complejo. ¿Ok? Listo, chicos. Espero haber hecho sus dudas y hemos terminado nuestra primera lectura. Básicamente lo que quería era provocar en un análisis de tendencia de cifras de los últimos 25 años, de riesgos, medidas prescriptivas y básicamente hacer el ejercicio completo. Vamos a entrar ahora a otra parte de nuestra clase. Vamos a empezar desde el día sábado. Mañana tengo una presentación que voy a hablar acerca de pobreza y esos datos. Tienen un trabajo práctico, básicamente comenten y critiquen la presentación que yo voy a hacer. No es obligatorio el trabajo práctico, pero que los que presentan van a tener puntos y que se llama, pues, o sea, ya ustedes deciden hacerlo o no. Nos vemos el día sábado, entonces, chicos, y que tengan una buena noche. Descansen, por favor. Licenciado, una consulta. Lo vamos a enviar a su correo, ¿verdad? ¿Hasta qué hora podemos enviarlo? ¿Perdón? No le escuché. El trabajo que vamos a presentar sobre nuestros comentarios o críticas, ¿hasta qué hora podemos presentarlo? A su correo debemos enviarlo, ¿verdad? A mi correo envíamelo hasta el lunes. Está bien, ya, ¿Okay? gracias. El lunes 7. Listo. Gracias, entonces hasta el lunes a las 7. Gracias, Manuel, por la pregunta. Nos vemos y descansen, chicos. Buenas noches.